¿Qué tal, mis queridos menores? Feliz semana. Me da mucho gusto poder estar con ustedes para que juntos leamos la lección número 6 que se titula Dios prueba a Abraham. Y nuestro versículo para memorizar lo encontramos en el libro de Génesis, el capítulo 22, versículo 14. Abraham le puso este nombre a aquel lugar: El Señor da lo necesario. Por eso todavía se dice: en el cerro el Señor da lo necesario. Con este versículo en mente, hagamos una oración. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado y alabado sea tu nombre. Gracias por permitirnos comenzar una semana más. Muchas gracias por todos los cuidados que has tenido con nosotros. Te suplicamos que durante esta semana podamos estudiar nuestra lección, que podamos memorizar nuestro versículo y también que podamos compartir con otros de tu amor. Por pedírtelo en Jesús. Amén. Nuestro mensaje de esta semana es: la gracia de Dios consiste en que Él tomó nuestro lugar para salvarnos. ¿Te acuerdas de alguna ocasión en la que deseaste durante mucho tiempo tener algo hasta que finalmente lo conseguiste? Tal vez era una bicicleta, una computadora, una mascota o quizá pediste tener un hermanito. Eso se convirtió en lo mejor que tenías. ¿Puedes imaginar cómo te habrías sentido si te hubieran pedido que te desprendieras de lo que tanto apreciabas? Abraham, chicos, levantó la tela que hacía las veces de puerta en su tienda y salió a la oscuridad de la noche. Cuando miró al cielo estrellado, recordó una plática que había tenido con Dios muchos años antes. Mira el cielo y cuenta las estrellas, si es que puedes hacerlo, le había dicho Dios. Así será el número de descendientes que tendrás. ¿De qué hablarían Dios y Abraham esa noche? La quietud del desierto lo rodeaba mientras caminaba, alejándose del campamento por la arena que todavía se mantenía tibia, a pesar de la fresca brisa nocturna. Abraham, lo llamó Dios. Aquí estoy, Señor, contestó. Abraham, quiero que vayas con tu hijo a la región de Moriah. Cuando llegues, construye un altar y sacrifícalo sobre él como ofrenda. Abraham se horrorizó. Preguntó a Dios cómo era posible que le pidiera que diera muerte a su hijo Isaac. Había esperado 100 años su nacimiento y ahora Dios le pedía que se deshiciera de él. Solo te pido que confíes en mí, le dijo Dios. Pero Señor, si hago lo que me pides, ¿cómo tendré descendientes tan numerosos como las estrellas? Confía en mí, Abraham. Abraham volvió a su tienda. ¿Cómo podía Dios pedirle semejante cosa? Antes de llegar al campamento, se postró en tierra y rogó a Dios que retirara su pedido. Pero él solo le dijo: confía en mí. Antes de la salida del sol, Abraham ya había ensillado un asno y tenía a 2 servidores listos para acompañarlo. Luego entró a la tienda donde Isaac dormía, lo despertó y le dijo que tenían que hacer un viaje juntos. Cuando Isaac le preguntó a dónde irían, su padre le contestó: iremos a ofrecer un sacrificio a Dios. Durante 3 días el pequeño grupo atravesó valles y montañas. Aquel fue un viaje en silencio con la única compañía del sol y el polvo del camino. Al tercer día pudieron ver el monte Moriah a la distancia. Los siervos de Abraham montaron el campamento y él les indicó: quédense aquí con el asno. El muchacho y yo seguiremos adelante. Adoraremos a Dios y luego regresaremos. Isaac se cargó al hombro el fajo de leña y Abraham se preparó para encender el fuego. A medio camino, Isaac se detuvo repentinamente y preguntó: Padre, aquí tenemos la leña y para hacer el fuego, pero ¿dónde está el cordero? Abraham respondió: Dios proveerá el cordero para el sacrificio. Finalmente llegaron a la cima del monte. Abraham se volvió a Isaac con una gran ternura y le explicó que él era el sacrificio que Dios le había pedido. Isaac no se rebeló, ni siquiera protestó, ni se opuso a lo que su padre
iba a hacer con él. Al contrario, le permitió que lo atara y lo pusiera sobre el altar. Isaac había aprendido de su padre a confiar en Dios y a honrarlo siempre. La disposición que tuvo a dejarse sacrificar muestra claramente que tenía una enorme fe en Dios. Abraham agarró el cuchillo y lo levantó en el aire, pero de pronto se oyó una voz. «Abraham», dijo la voz. La mano que sostenía el cuchillo se detuvo en su descenso. Abraham se volvió y dijo: «Heme aquí». «Detente», continuó diciendo la voz. «No hagas nada al muchacho, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste a tu hijo, tu único hijo». El rostro de Abraham se inundó de lágrimas. Su hijo no tenía que morir. De pronto vio que algo se movía entre los arbustos. Era un carnero que se había enredado en ellos. Abraham sabía que Dios había provisto ese carnero para la ocasión. Isaac le ayudó a atarlo y a colocarlo sobre el altar. Abraham lo ofreció como sacrificio. Padre e hijo se arrodillaron para agradecer a Dios. De pronto, Abraham comprendió lo que Dios deseaba que entendiera. Sabemos lo que pensaba porque llamó a ese lugar El Señor proveerá. Ahora tuvo la seguridad de que podía confiar en que Dios proveería lo necesario para su salvación. La salvación, chicos, es la obra de Dios. No hay nada, ni lo más precioso del mundo, que pueda tomar el lugar del Hijo de Dios. La gracia es Dios que se ha puesto en nuestro lugar. Pues muy bien, mis queridos menores, esta fue nuestra lección. Es maravilloso cómo Dios provee para nuestras necesidades. Así que confiemos en que Dios siempre proveerá. Para finalizar con nuestra lección, vamos a repetir una vez más nuestro versículo para memorizar. Abraham le puso este nombre a aquel lugar: El Señor da lo necesario. Por eso todavía se dice: en el cerro el Señor da lo necesario. Génesis 22:14. Muy bien, mis queridos menores, nos encontramos en una próxima lección.